Buenos días, ingeniera Griselda Herrera Franco. Soy la estudiante Nailea Geraldine Chacín González. El tema que nos tocó fue gráficos estadísticos. Como primer subtema tenemos lo que es variables cualitativas, que son las definiciones, son variables que se describen en cualidades o también características y no se presentan simplemente numéricamente. Por ejemplo, color de ojos, estado civil y género. Tipo de variables cualitativas, ya sean nominales, que no tienen ningún orden en específico. Ejemplo, colores rojos, morados, azules e infinitos. Ordinales tienen un orden lógico, pero aquellas diferencias entre los valores no son tan cuantificables. Nivel de satisfacción ya sea bajo, medio o alto. Variables cuantitativas. Su definición es, son variables que se pueden expresar tanto numéricamente y se permite realizar operaciones matemáticas. Ejemplo, edad, estatura o ingresos. Tipos de variables cuantitativas. Discretas. Solo pueden tomar valores enteros. Ejemplos, números de hijos, cantidades de automóviles y variables continuas. Pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Ejemplo, altura, peso o temperatura. Segundo subtema, histograma. Un histograma es una representación gráfica de aquella distribución de un conjunto de datos que se utiliza principalmente para visualizar la frecuencia con la que ocurren ciertos valores dentro de un rango continuo o discreto. El histograma es muy útil para poder entender la distribución de datos como sus formas, tendencias centrales y dispersión. Como característica tenemos los ejes que es X horizontal que representa los intervalos o clases en las que se dividen los datos, eje Y vertical que muestra la frecuencia o cantidad de datos que caen dentro de cada intervalo. Como tercer subpunto, barras. Cada barra representa un intervalo o una clase. La altura de la barra es proporcional al número de observaciones dentro de ese intervalo. No hay espacio entre las barras ya que los intervalos suelen ser continuos. Para poder construir un histograma se puede recoger los datos, dividir los datos de los intervalos, contar las frecuencias, dibujar las barras. Tenemos un pequeño ejemplo donde es contar las edades. Paso uno que es definir los intervalos. Los intervalos pueden ser desde 5 años y sucesivamente. Contar las frecuencias que son de 20 a 25, cuántas personas son. Paso 3 podemos dibujar el histograma. El intervalo en la izquierda que cuenta de los años de 5 en 5 y frecuencia de cuántas personas están de 5 años. Como ejemplo tenemos aquí lo que es el eje X que muestra los intervalos de las edades. El eje Y que nos indica la frecuencia de personas dentro de cada intervalo, que el intervalo más frecuente es el de 26 a 30 años con 7 personas, que prácticamente es el más alto que se puede ver en la figura. El histograma da una idea clara de cómo están distribuidas las edades dentro del grupo de personas. Como tercer subtema, gráfico rectangular. Los gráficos de rectángulos muestran datos organizados en jerarquías de dimensiones. Por ejemplo, se puede utilizar un gráfico de rectángulos para mostrar el promedio de ventas anuales de cada artículo, con una jerarquía como esta, ya sea categoría de producto, subcategoría o producto. Los datos de un gráfico de rectángulos se dividen en ramificaciones, también llamadas nodos o rectángulos. Cada ramificación puede tener subdivisiones o no, y se deriva de una principal excepto la primera que no deriva de ninguna. Cada ramificación se muestra en forma de rectángulo, cuyo tamaño y color se ajustan a los valores de los datos. Es un gráfico, los tamaños y los colores de un rectángulo guardan relación con los del resto. Los gráficos de rectángulos son una buena herramienta para poder elaborar una hipótesis que pueden ayudar a exponer la importancia relativa de distintas entidades, así como la relación entre ellas. También los gráficos rectangulares conocidos como gráficos de barra, sirven para representar datos de manera visual, lo que facilita la comparación entre diferentes categorías de grupos. Aquí tenemos algunas principales funciones y ventajas. Comparación visual permite comparar fácilmente la magnitud de diferentes categorías. Gráfico, tenemos 4, gráfico de sectores. El gráfico de sectores circular
o gráfico de torta. Es una alternativa al gráfico de barras que permite visualizar las cantidades o magnitudes de diversas categorías o variables numéricas. Este tipo de gráfico es ampliamente utilizado para representar porcentajes y proporciones. Los gráficos de sectores son útiles para mostrar proporciones de manera sencilla y visual, pero funcionan mejor con pocos datos o categorías clave. Ejemplos, son una excelente herramienta para mostrar proporciones de manera clara y efectiva, pero deben usarse con cuidado en situaciones donde los datos sean complejos o muy numerosos. Ejemplo, 100 estudiantes elegirían si les gusta hacer un deporte o no les gusta hacer el deporte. Deportes a elegir ya sea fútbol, baloncesto, natación o no les gusta hacer deporte. Decimos que 30 estudiantes les gusta el fútbol, 40 estudiantes les gusta el baloncesto, 20 estudiantes no les gusta el deporte, 10 estudiantes les gusta la natación. Cuarto subtema, gráfico de barras. Un diagrama de barra es un gráfico usado para mostrar de forma resumida un grupo de datos que se puede incluir variables cualitativas y cuantitativas. Característica de un diagrama de barras. Se compone de columnas o barras de diferentes alturas. Estas pueden ser horizontales o verticales. Tienen un eje horizontal de eje X, donde se ubica una variable por lo general es cualitativa. Tienen un eje vertical o eje Y, donde se ponen los valores que determinan la altura de las barras. A estos números se los conoce como frecuencia. El ancho de las barras y el espacio entre cada una de ser mismo, las barras también sirven para comparar los valores. Ejemplo, para la fiesta de Daniel su mamá decidió comprar varios sabores de helados. Solo tiene dinero para tres. Así que la pregunta a cada invitado, ¿cuál es su sabor favorito? Entre chocolate, vainilla, fresa, brownie o chile. Tenemos paso 1, son 50 invitados y organizan la tabla. ¿Cuántas personas? A tal personas van a comer diferentes helados de chocolate. Se ubica el eje X cada uno de los sabores. En el paso 3 en el eje Y se coloca la cantidad de personas que votaron por cada sabor, como el número mayor es 18, que es una frecuencia de dos números. Paso 4 se ubica las barras de dirección donde se haya ubicado cada sabor y depende del número de personas que votaron, se compra el helado, el chocolate. Y es así como la Marianela organiza la fiesta de su hijo. Como quinto subtema, curva comunicativa de distribución. Al analizar el comportamiento de la cola, comprender la función de distribución acumulativa, CDF, es crucial. El CDF es el concepto matemático utilizado para describir la distribución de la probabilidad de variable aleatoria. En el contexto de la cola, el CDF del tiempo de llegada y las distribuciones del tiempo de servicio pueden ayudar a determinar el tiempo de espera. Espera la longitud de la cola y la utilización del sistema. Desde una perspectiva práctica, esta información es esencial para garantizar que el sistema esté diseñado para un valor de probabilidad acumulativa o que el valor sea menor o igual. Ejemplo, si el CDF de la distribución del tiempo de llegada es f sub t, entonces f sub t representa la probabilidad de que el tiempo de llegada sea menor o igual a t. Segundo paso, el CDF se puede usar para calcular la función de densidad de probabilidad, PDF, que describe la probabilidad de que una variable aleatoria tome un cierto valor del PDF, es la derivada del CDF y puede ser útil para determinar el valor esperado de la variable aleatoria. Tercer punto, cuando las distribuciones de tiempo de servicio entre llegadas y tiempo son exponenciales, el CDF se puede calcular fácilmente. Por ejemplo, las distribuciones del tiempo entre llegadas es exponencial con una media de 5 minutos, entonces el CDF es f sub t es igual a 1 menos t sobre 5. Esto significa que la probabilidad de que ocurra una llegada dentro del primer minuto es aproximadamente de 0.632. Cuarto punto, cuando las distribuciones de tiempo de servicio y tiempo de servicio no son exponenciales, el CDF puede ser más fácil de calcular. Sin embargo, existen varias técnicas matemáticas disponibles para poder aproximar el CDF, como la integración numérica y la simulación de Monte Carlo. El CDF se puede utilizar para calcular varias métricas y rendimientos de la cola, como el tiempo de espera esperado, la longitud de la cola y la utilización del sistema. Por ejemplo, el tiempo de espera esperado se puede calcular integrando el área bajo del CDF de la distribución del tiempo entre llegadas multiplicadas por el CDF de la distribución del tiempo de servicios. El CDF es un concepto crucial en analizar el comportamiento de la cola. Al comprender el CDF de las distribuciones de tiempo de servicio y tiempo de servicio es posible determinar las métricas de rendimiento
esperas del sistema. Esta fue toda mi exposición, ingeniera Griselda Herrero Franco. Muchas gracias.